Nunca pensé que un simple anuncio sin foto, sin emojis, sin promesas, pudiera cambiar mi vida. Pero aquel piso en el centro de Barcelona escondía mucho más que 4 paredes. Cada noche, desde mi cama, escuchaba el leve suspiro de Luca detrás de su puerta entreabierta, el roce de sus pinceles, el silencio cargado de algo que no se atrevía a decir. Y yo no podía dejar de imaginar. No sabía si me estaba volviendo loco o si lo que crecía entre nosotros era real. Lo que sí supe, desde el primer momento, fue que cruzar esa puerta lo cambiaría todo. Y así fue. Nunca pensé que un anuncio sin foto ni descripción detallada podría llevarme al límite de lo que era capaz de sentir. Habitación disponible. Centro de Barcelona. Ambiente tranquilo. Fue todo lo que decía. Llamé sin pensar demasiado. Me respondió una voz grave. Dijo que podía pasar a las 7. No pregunté más. A las 7 en punto, estaba frente a la puerta. Me abrió Luca. No me ofreció su mano. No sonrió. Solo se hizo a un lado. Acepté mudarme esa misma noche. Sin contrato. Sin preguntas. Los primeros días fueron extraños. Él salía temprano. Yo trabajaba desde casa. Apenas cruzábamos palabras. Pero cada noche, siempre a la misma hora, su puerta quedaba entreabierta, una rendija mínima por donde se colaba una luz cálida y un murmullo casi imperceptible. A veces eran pasos suaves, otras, sonidos de papel o suspiros contenidos. Me despertaba escuchando cómo se movía, como si buscara algo que nunca encontraba. No era curiosidad lo que me mantenía despierto, era una especie de necesidad que no podía nombrar. Al 5.º día, algo cambió. Salí de la ducha y lo encontré en la cocina. Me ofreció café. Fue la primera vez que me miró directamente. Esa noche, la rendija de su puerta estaba más abierta. Pude ver el borde de un lienzo, pinceles alineados, su silueta moviéndose con precisión casi ritual. Me acosté, pero no dormí. Soñé que entraba, que me decía algo, que lo entendía todo sin palabras. Al despertar, no pude evitarlo. Me acerqué a su puerta. No la toqué, solo escuché. Su respiración era tranquila. Se detuvo de golpe. Sentí que sabía que estaba allí. Me marché en silencio, avergonzado. A la mañana siguiente, en la cocina, volvió a servirme café. Nada más. Ni una palabra, ni un gesto. Pero mientras se alejaba, dijo: «El ruido que haces no deja dormir». Me congelé. ¿Hablaba literalmente o me había escuchado junto a su puerta? No supe qué responder. Él ya había cerrado su cuarto. Esa noche no dormí. Intenté ignorarlo, pero algo dentro de mí se agitaba. La tensión no era sexual, ni siquiera romántica. Era otra cosa, algo más profundo, como si compartiéramos un secreto sin haberlo dicho. Pasaron 3 días sin que cruzáramos palabra, pero cada noche la rendija seguía ahí, como si me invitara, como si esperara. Empecé a imaginar lo que pasaba dentro. Lo soñaba, lo dibujaba mentalmente, un estudio escondido, un artista obsesionado, una historia que no terminaba de nacer. Finalmente, tomé una decisión. A la 1 de la madrugada, con el corazón a punto de estallar, caminé por el pasillo. Toqué suavemente su puerta. Silencio. Estaba a punto de darme la vuelta cuando su voz emergió, baja y clara. Ya era hora. La puerta se abrió lentamente. La luz me envolvió. Y su mirada no preguntaba. Solo estaba ahí. Me hizo un gesto. Entré. Su habitación era un universo distinto. Había cuadros, papeles, fotografías. Nada ordenado. Nada caótico. Solo vivo. Sobre un caballete, un lienzo cubierto con una sábana. Lucas se acercó y la retiró con lentitud. Me vi a mí mismo, sentado en la cocina, taza en mano, la expresión exacta que creí que nadie notaba. La pintura capturaba más que mi imagen. Era mi duda, mi espera, mi miedo. Todo estaba ahí. No podía dormir sin terminarlo, dijo, casi en un suspiro. Me acerqué, observé cada trazo, me reconocí en cada línea. Sentí que algo se quebraba dentro de mí. No hablé. No podía, pero él sí. Desde que llegaste, todo cambió. Hacías ruido, no afuera, aquí, y se señaló el pecho. Sus dedos rozaron mi brazo. Fue apenas un segundo, pero bastó para que todo mi cuerpo reaccionara. Me alejé medio paso, no por miedo, sino porque me sentía desnudo. ¿Por qué yo?, pregunté. No respondió, solo me sostuvo la mirada, y en ella no había deseo, ni culpa, solo verdad. No supe cuánto tiempo estuve allí, de pie frente a ese cuadro. Era yo, pero también era otra cosa, una versión mía que no conocía, más vulnerable, más desnudo. Luca me observaba sin decir nada. Sentí que debía romper el silencio, pero no encontré palabras.
Di un paso hacia atrás. El ambiente se volvió denso. Él se acercó con calma, sin tocarme. Solo me rodeó, como si temiera asustarme. Entonces me ofreció algo que no esperaba. Un pincel. «Termínalo tú», dijo. No supe si lo decía en serio, pero mis dedos lo aceptaron. Me temblaba la mano. Él se sentó frente al lienzo, observándome. Me quedé quieto. No pinté. No me atreví. Y entonces me habló, por primera vez con sinceridad. «Pinto por encargo. Pero contigo no fue un trabajo. No lo planeé. Solo ocurrió». Su voz era baja, como si temiera romper algo frágil. Me senté a su lado, todavía sin entender por qué yo, por qué ahora. Me mostró otros bocetos. Ninguno era tan preciso como el mío. Ninguno tenía vida. «¿Por qué no me lo dijiste?», pregunté. «Porque no sabía si tú también lo sentías», respondió. La respuesta me golpeó. Sí lo sentía. Desde el primer café. Desde la primera noche en que oí su respiración a través de la puerta. Pero no sabía ponerle nombre. O tal vez no quería. Nos quedamos en silencio. No había tensión, ni necesidad de tocarse. Solo la presencia, densa, compartida. Luca cerró su cuaderno y me miró con una mezcla de miedo y esperanza. «¿Puedo enseñarte algo más?», preguntó. Asentí. Caminó hasta el escritorio y sacó una caja. Dentro había cartas, fotos, recortes. Me ofreció una. Era él, de adolescente, junto a un chico. Abrazados, riendo. Detrás, una fecha. 2008. Se llamaba Alex. Fue la primera vez que pinté algo por amor. Y la última. Hasta ahora. La confesión me heló. No por celos. Por el dolor que escondía. La foto tenía las esquinas gastadas. Era evidente que la había visto 1000 veces. ¿Qué pasó con él? Desapareció. De un día para otro. No hubo explicación. El silencio se apoderó del cuarto. No quise preguntar más. Luca recogió la caja con cuidado, como quien guarda una herida abierta. Me levanté. No quería invadir más. Cuando iba a salir, dijo: «Gracias por entrar». Cerró la puerta con suavidad. Caminé hasta mi cuarto sin entender del todo lo que acababa de vivir. Esa noche no dormí. Soñé con manos manchadas de pintura, con miradas detenidas, con palabras que no se decían. Los días siguientes fueron distintos. Él seguía sin hablar mucho, pero el silencio era otro, más denso, más lleno. Comenzamos a coincidir más, a comer juntos, a sentarnos en el salón sin necesidad de inventar excusas. Una noche, mientras lavaba los platos, me tocó el hombro. Me giré. No dijo nada. Solo me miró, y yo lo besé. Fue breve, preciso, sin urgencia, sin promesas, pero intenso. Cuando me separé, él no se movió. Parecía sorprendido, como si no creyera que había ocurrido. «No tenía que pasar», murmuró. No respondí. Me alejé. Volví a mi cuarto. Cerré la puerta, y esa vez la dejé completamente cerrada. A la mañana siguiente, no estaba. Solo un papel sobre la mesa. Necesito pensar. Estuve todo el día con el estómago encogido. Al caer la noche, regresó. No dijo nada. Se encerró. No volvió a dejar la puerta entreabierta. Habíamos cruzado un límite, y no sabíamos cómo volver atrás. Durante varios días, el silencio volvió a ocupar cada rincón del piso. Pero ya no era cómodo. Ya no era compartido. Se volvió incómodo, cargado de una tensión que ninguno de los dos sabía nombrar. Él evitaba mirarme. Yo evitaba buscarlo. Todo lo que habíamos construido con gestos se había quebrado con un solo beso. Y sin embargo, no podía arrepentirme, porque en ese instante sentí que todo tenía sentido, hasta que dejó de tenerlo. Intenté seguir con mi rutina. Trabajar, salir, ver a amigos. Pero cada objeto en la casa, cada sonido leve en la cocina o en el pasillo, me lo recordaba. La taza que él usaba, el olor de su café, la rendija ahora cerrada, todo me hablaba de él, de lo que no nos habíamos atrevido a decir. Una noche, al regresar más tarde de lo habitual, escuché voces en el salón, una risa que no era la suya, más aguda, más relajada. Me quedé inmóvil en el pasillo. Reconocí el nombre, Alex. No podía ser otro, el mismo del que me habló aquella noche en su cuarto, el del retrato de juventud, el que, según él, lo había dejado sin explicación, el mismo que ahora reía a unos metros de mí. No entré, volví sobre mis pasos. Dormí en el sofá de un amigo, no por celos, sino por orgullo, por dignidad. Al día siguiente, cuando volví, Luca estaba en la cocina. Me miró por primera vez en días, pero no dijo nada, y en su cara había algo nuevo, culpa, quizá, o miedo. ¿Volvió?, pregunté sin rodeos. Tardó en responder. Fue casualidad, nos cruzamos, hablamos. ¿Y durmió aquí? Silencio. No es lo que piensas.
dijo al fin. Me reí, no por burla, sino por impotencia. ¿Qué pensaba? ¿Qué quería pensar? Lo había sentido cerca, vulnerable, y ahora se abría alguien que, según él, lo había abandonado. Entonces acláralo, le pedí. No pudo, o no quiso. Me marché de nuevo. Pasaron 3 días sin que pisara el piso. Me negué a mirar su estado en línea, a revisar si seguía publicando sus dibujos, a buscarlo entre las esquinas de mi día, pero aparecía igual, en la forma en que alguien se peinaba en la calle, en el olor a barniz en una librería, en una canción que no había escuchado antes, pero que sentía escrita para nosotros. Cuando volví, todo estaba exactamente igual. Incluso el cuadro seguía en su lugar, cubierto, como si la historia se hubiera congelado. Pero yo no era el mismo, y necesitaba decidir. Preparé una maleta pequeña. Dejé mis cosas más pesadas. No pensaba marcharme del todo, solo alejarme, darle espacio, dármelo a mí. En la mesa dejé una nota, sin despedidas, solo una frase. No sabía si lo sentía, ahora sí, pero no puedo competir con un fantasma. Al salir, lo vi en el portal. Estaba sentado en el último escalón. No se sorprendió, como si supiera que ese momento llegaría. ¿Te vas? No del todo. No sabía cómo manejarlo. Lo sé. Silencio. No quiero perderte, susurró. Entonces deberías haberme elegido. Di media vuelta. No esperé respuesta. El tren avanzaba mientras la ciudad se alejaba por la ventana. Recordé su voz al decir, ya era hora. El cuadro, sus dedos rozando mi piel, el primer café, y también su silencio cuando más necesitaba una palabra. Su falta de claridad, su mirada baja, no era odio lo que sentía, era otra cosa. Tristeza, quizás, o decepción. Me prometí no escribirle, no buscarle, dejar que el tiempo pusiera las cosas en su sitio, pero no era tan fácil como pensaba. Los días pasaban y nada cambiaba. No borré su número, pero tampoco lo usé. Hasta que una tarde, caminando por un barrio al que nunca había ido, vi una galería de arte pequeña. En la vitrina, un cuadro. Era mío. Mejor dicho, era yo. Otra vez, otra pose, otra emoción. Pero sin duda, era yo. Entré sin pensarlo. Había gente, música baja, luz cálida. Y él, Luca. Estaba allí, hablando con alguien. Vestía igual que siempre. Natural. Al verme, no sonrió. Solo bajó la mirada. Me acerqué. Frente al cuadro, una pequeña placa decía, el que hacía ruido. Y debajo, autor, Luca Mora. No dije nada. Tampoco él. Pero en ese momento supe que la historia no había terminado. Solo había cambiado de forma. Después de aquella exposición, no volví a saber de Luca durante semanas. No escribió, no llamó, no intentó buscarme. Yo tampoco, pero el cuadro me perseguía. Aquel título, el que hacía ruido. No sabía si era un homenaje o una forma de cerrar algo que nunca se abrió del todo. Intenté olvidarlo, seguir adelante, pero el silencio que me había dejado era distinto al que tenía antes de conocerlo. Era más cruel, más sordo. Empecé a tener insomnio, a despertar en mitad de la noche con una sensación de pérdida que no podía justificar con palabras. Una noche recibí un mensaje, solo una frase. No todo está dicho. No respondí. No sabía cómo hacerlo sin volver a caer. A la mañana siguiente, otro. Si vienes al piso, hay algo que quiero mostrarte. No te pediré nada más. No fui. Durante días lo ignoré, pero la curiosidad empezó a quemar. ¿Qué quería mostrarme? ¿Otro cuadro? ¿Una disculpa? ¿Una explicación? Finalmente, regresé. No avisé. Entré con mis llaves. El lugar estaba igual, pero él no. Luca parecía más delgado, más ausente. Me ofreció un café. Lo rechacé. ¿Qué es eso tan importante? Me llevó a su cuarto. Sobre la mesa, una serie de retratos. Todos de mí. Algunos en situaciones que no recordaba. Otros que nunca ocurrieron. Yo llorando. Yo riendo. Yo mirándolo a él. Una ficción emocional que solo existía en sus trazos. Esto es lo que no dije, murmuró. Lo que no supe decirte. Pintar fue la única forma que encontré. No supe qué responder. Era hermoso, innegablemente, pero también injusto, porque mientras él me retrataba, yo me desgastaba por dentro. Mientras me convertía en su musa, él me negaba una historia real. No puedes usarme como lienzo y esperar que eso me baste, le dije. Luca bajó la mirada. No se defendió. Caminó hasta una caja y la abrió. Dentro, más papeles, cartas, algunas empezadas, ninguna enviada, todas para mí. Las escribía y no me atrevía a entregártelas. Tenía miedo de lo que podrías responder, miedo de que no sintieras lo mismo, miedo de perderte. Ya me perdiste, susurré. Él cerró la caja.
Alex no volvió por mí. Yo lo busqué. Quería entender por qué se fue. Quería cerrar esa herida. Pero no pensé que, al hacerlo, te estaría abriendo otra a ti. Me sorprendió su sinceridad. No lo justificaba, pero al menos era honesto. Me acerqué al caballete donde reposaba un nuevo lienzo, esta vez cubierto. Lo destapé sin pedir permiso. Era diferente. No estaba yo. Era él. Solo. Sentado frente al cuadro inacabado de mí. Era vulnerable. Herido. Abandonado. ¿Esto también es parte de lo que no dijiste? Eso fue después de que te fuiste, respondió. Hubo un silencio largo, pesado. Él se sentó en el borde de la cama. Yo permanecí de pie. No vine a perdonarte, aclaré. Vine porque merecía respuestas, porque yo también tengo voz, y lo único que quiero es escucharla. Entonces escucha esto. No soy tu proyecto inconcluso. No soy tu inspiración trágica. Soy una persona que sintió algo real, y que merecía saber si eso era mutuo. Lo era, lo es, dijo, casi sin voz. Lo miré. Por un segundo pensé en acercarme, pero me contuve. A veces el amor no basta si no hay verdad. Me dirigí a la puerta. Antes de salir, me detuve. Te propongo algo. No me pintes más. No me escribas. No me esperes. Si un día me buscas, que sea con acciones, no con arte. Salí sin mirar atrás. No lloré, pero tampoco sonreí. Pasaron 2 semanas sin noticias. Y entonces, un sobre llegó a la puerta de mi nuevo piso. Sin remitente. Dentro, solo una entrada para una exposición. Su nombre aparecía en la invitación. Nada más. Fui. No sabía por qué. Tal vez para cerrar. Tal vez para abrir algo nuevo. La sala era distinta a la anterior. Más oscura. Más íntima. En el centro, una sola pieza. Un lienzo enorme. Éramos nosotros. Frente a frente. No nos tocábamos. No sonreíamos. Pero nos mirábamos. Y en esa mirada había una promesa. Abajo, una frase. A veces el ruido es lo único que queda cuando el amor se calla. Y entonces entendí que a veces el arte no es un escape, es una forma de volver, de intentarlo otra vez, de atreverse. Salí de la exposición con una mezcla de vértigo y calma. Había algo definitivo en ese cuadro. No era una reconciliación, no era una petición, era una verdad compartida. Él había dejado de esconderse tras los colores, y yo había dejado de idealizarlo. Durante los días siguientes no volví a saber de él, ni un mensaje, ni una llamada, y por primera vez no me dolió. Me di cuenta de que el amor no siempre exige presencia. A veces exige distancia, claridad, tiempo. Volví a pintar, no como él, no con la misma técnica ni obsesión, pero empecé a expresarme, a poner en papel las emociones que había guardado demasiado tiempo. Descubrí que había algo liberador en crear sin miedo a ser visto, sin miedo a ser rechazado. Un domingo, mientras caminaba por el parque, lo vi. Estaba sentado solo, con una libreta sobre las piernas. Dibujaba. No me vio. No me acerqué. Me limité a observarlo desde lejos. Y por primera vez lo vi como alguien real. No como el Luca del primer café, ni del beso en la cocina, ni del cuadro cubierto. Lo vi como un hombre que también había tenido que enfrentarse a sí mismo. Volví a casa. Esa noche, escribí una carta. No para enviarla, solo para entenderme. En ella le agradecía todo. El caos, el deseo, la espera, el arte, porque aunque no fue perfecto, me ayudó a encontrarme, a poner límites, a saber lo que quería y lo que no podía volver a aceptar. Semanas después, en una galería de otro barrio, encontré algo inesperado, una nueva exposición suya, pero esta vez el título era distinto, Ausencias. En una de las salas, una instalación, varias sillas vacías, dispuestas frente a espejos. En cada espejo, una palabra escrita con tiza. Fuiste, eras, no estás, ruido. Al fondo, una última silla. Frente a ella, un espejo sin palabra, solo el reflejo. Me senté, me vi y entendí. Aquello ya no era sobre él, era sobre mí, sobre lo que decidía hacer con lo vivido. Al salir, me crucé con él. No nos saludamos, pero nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Fue suficiente. No hizo falta más. Pasaron meses. A veces pensaba en escribirle, en contarle que ahora daba clases de arte a niños, que había alquilado un piso nuevo, que ya no me despertaba de madrugada pensando en él. Pero no lo hice. Un día, en una cafetería del centro, recibí un sobre. No tenía remitente. Dentro, una nota escrita a mano. Lo entendí tarde, pero lo entendí. No fue tu silencio lo que dolió, fue el mío. Gracias por mostrarme que incluso el ruido merece ser escuchado. Y debajo,
una entrada para una exposición colectiva. Esta vez no era de él, era mía. Había enviado una de mis pinturas, una sencilla, una que hice sin pensar en Luca ni en nadie, solo en mí, una mirada propia, un trazo honesto. La exposición fue discreta, poca gente, pero entre los asistentes lo vi. Sonrió. Me acerqué. Nos saludamos. ¿Cómo estás? Bien, distinto. ¿Tú? También. No hablamos del pasado. No hacía falta. El presente era suficiente. Me felicitó. Me pidió que le mostrara más obras. Y lo hice. No como antes. No buscando aprobación, sino compartiendo. Caminamos juntos un rato. No hubo gestos románticos ni confesiones. Solo una conversación real, limpia. Y por primera vez, sin miedo. Antes de despedirnos, dijo: «Si alguna vez quieres volver a ser ruido, esta vez te escucharé». Le respondí con una sonrisa leve. «Y yo me aseguraré de que valga la pena». Nos separamos sin promesas, sin finales abiertos, con la certeza de que lo vivido tuvo sentido, que, aunque el amor no siempre es eterno, puede ser transformador. Y entendí, por fin, que lo más valiente no fue entrar en su cuarto aquella noche. Lo más valiente fue salir y decidir quién quería ser, sin esperar a que otro me lo pintara.